Quien les habla, soy el ingeniero Marco Antonio Vigo Peña. Yo soy egresado de la UNC. Ya más o menos, yo egresé en el 98, para que tengan idea, ¿no? Yo tuve la suerte de que en ese periodo que estuve desde el 92, que ingresé hasta el 98, ya casi con todo tesis, no hubo muchas huelgas. Ya entonces, en ese entonces, el rector, no sé si habrán escuchado del profesor Paredes Canto, ya, cuyo auditorio que queda en la Plaza de Armas le han puesto su nombre, ¿no? Porque él fue 2 veces rector. Entonces dio varias facilidades, ¿no? No sé cómo es ahora la currícula, creo que cuántos cursos dan por cargo, pero en ese entonces daban una especie de amnistía, me parece, que podías dar un carguito más. Yo asumía esto por lo que él tiene 2 hijos, uno de ellos ya falleció, ¿no? Que son ingenieros civiles. Entonces daba bastante facilidad para que uno de algún modo aproveche y salgan rápido. En esos entonces, ingresar a la universidad era, digamos, lo máximo, ¿no? Porque no había universidades privadas como lo hay hoy día, ¿no? Esas facilidades. Entonces, a partir de esa fecha es que yo ya egreso de la universidad con todo tesis, conjuntamente con la que hoy en día es mi esposa, ¿no? Se dio esa facilidad de hacer tesis en conjunto. Mayormente, en ese entonces tú podías hacer tesis tipo proyectos, como es elaboración de estudios, ¿no? Me refiero a eso, es cuando uno hace un proyecto, por decir, de una carretera, un canal, una hidroeléctrica, una presa, que eso conlleva varios factores, ¿no? Como ustedes de repente les están enseñando en la currícula. ¿Ya, muchachos? Bueno, ahorita sí les escucho para ver cómo es la metodología y empecé. Ya, muy buenos días. Para comenzar con esa parte de la entrevista, quisiera plantearle la siguiente interrogante, que es, ¿cómo fueron sus inicios como residente de obra y cuál fue el primer proyecto que tuvo bajo su responsabilidad? ¿Y qué aprendizajes le dejó esa experiencia? Bien, como el primer proyecto que yo me hice a cargo, les comento que lo hice como residente de obra, ya como bachiller en ese entonces, ¿no? Porque daban oportunidad de trabajo a los bachilleres. Y recuerdo que fue en el año 99, en un distrito llamado Oxamarca, que queda por Selendín. En ese momento yo estaba como jefe de obras, lo que se llamaba DIDUR. Estaba a cargo de varios proyectitos, o sea, no de gran magnitud, como por decir, plataformas deportivas, mejoramientos de iglesias, casas comunales, pequeñas pavimentaciones. Entonces yo tenía a cargo toditos esos proyectitos que tenía que consolidarlos porque era entrega de cargo. Me refiero, cuando es entrega de cargo es cuando una gestión está en el último año y tiene que entregar todito eso a la nueva gestión a través de un inventariado de todos los proyectos que se han hecho bajo la administración pública, ¿no? Entonces, ahí aprendí bastante cómo se maneja todos los proyectos bajo sistemas de la administración pública, ¿no? Entonces, yo me hacía cargo de todos los proyectos, obviamente que se los terminaba y se los inventariaba conjuntamente con lo que se hacía durante todo el periodo del alcalde, que recuerdo que eran 3 años, y se los traspasaba a la nueva gestión mediante comisiones, digamos, pero yo estaba solo ahí. Fue una experiencia bien bonita porque de eso uno aprende, señores. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Le doy pase a mi compañero. Muy buenos días, ingeniero Marco Antonio. Tengo la siguiente pregunta para usted. ¿Qué habilidades, actitudes o conocimientos considera que son indispensables para aquellos ingenieros que van a iniciar? Bien, dentro de las habilidades y actitudes hay varias,
pero principalmente dentro de las habilidades tenemos que tener en cuenta los conocimientos que uno aprende en la universidad, ¿no? Llámese por decir habilidades técnicas. Si tú estás enfrentado a una obra donde enmarca, ¿qué te digo? Estructuras, instalaciones eléctricas, parte de seguridad, tú tienes que estar seguro de eso para que hagas un liderazgo. Aparte de eso, tienes que ser un líder para manejar problemas y manejo de gente, ¿no? Porque normalmente el ingeniero, cuando sale de la universidad, no lo sabe todo, ¿no? Ni que fuese una persona erudita, ¿no? Se enfrenta a varias cosas, con maestros que tienen bastante experiencia, entonces tú recoges ahí aprendizajes y tienes que saber llevarte con la gente, obviamente con el mayor respeto, ¿no? Respetando desde el peón hasta el gerente de la empresa, supuestamente. Eso sería. Muchas gracias por su respuesta. Le doy pase a mi compañero que prosiga. Ingeniero Marco Antonio, buenos días. Es un gusto que haya aceptado compartirnos su experiencia como residente. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Recuerda el primer momento en que tuvo que tomar una decisión bajo presión? ¿Cómo salió el resultado? ¿Qué aprendió de eso? ¿Y qué consejos nos daría? Bien, cuando uno asume una responsabilidad como residente de obra, ojo, que uno está sujeto a lo que es la ley de contrataciones públicas y obviamente también las leyes que rige el sistema del Poder Judicial, ¿no? Obviamente, mira, bajo la responsabilidad de ser residente, uno tiene que ser consciente de lo que hace, ¿ya? Normalmente las obras se administran por, digamos, obras públicas que están sujetas a la ley de contrataciones públicas y a un reglamento, ¿ya? Y para que tú tomes decisiones como residente, tú tienes que hacer unas consultas a tu jefe inmediato, que es un supervisor de obra. Eso se maneja mediante un cuaderno de obra y a la vez unos pequeños expedientillos que si no los resuelve él los eleva al consultor. El consultor obviamente es quien ha hecho el proyecto. Y si el consultor no lo absuelve durante varios días de plazo que establece la ley, quien está encargado de dar esa respuesta para tomar decisiones es la entidad. Dicho esto, la entidad, ¿quién es? Puede ser una municipalidad, puede ser un gobierno regional, quien financia el proyecto. Dado esto, si te dan esa potestad, entonces tú procedes a hacer un expedientillo y se puede modificar el proyecto, básicamente. Siempre sujeto dentro de la ley. ¿Estamos claros? Sí. Muchas gracias, ingeniero. Doy pase a mi siguiente compañero. Ingeniero Marco, buenos días. Buen día. Mi pregunta sería, ¿cómo maneja los retrasos en el cronograma? ¿Qué estrategias utiliza cuando ocurren algunos retrasos? Bueno, a veces, como dicen, ¿no? El papel aguanta todo, ¿no? Una cosa es lo que diga el cronograma y otra cosa es la parte física en la obra, ¿no? Para ver los retrasos, obviamente que es porque algo está fallando, ¿no? Normalmente no tienes buenos operarios, no tienes buenos líderes en las cuadrillas, que a veces dicen, yo soy operario, pero el operario tiene que saber ciertas funciones y ciertos rendimientos. Entonces tú tienes que evaluar tu personal en obra, ¿ya? Tienes que, si estás recontra atrasado, te pongo como un ejemplo, y tu personal es bueno, entonces, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿No? Hacer doble turno de repente, ¿no? Quedarse un poco más y negociar con el personal, ¿no? Se te va a pagar tanto, pero yo quiero que me rindas esto y poner metas. A la semana, mira, por decir, si estás haciendo, se me ocurre, ¿no? Por decir, una edificación, estamos recontra atrasados y necesito yo para este mes valorizar, por decir, según lo que yo tengo programado, por decir, como un ejemplo, un 25% y estoy con el 15%, entonces tengo que aumentar cuadrillas y esto tengo que hacerlo de conocimiento, por decir a la empresa que te ha contratado, qué sé yo, y ver los recursos, básicamente.
Gracias por su respuesta, ingeniero. Le doy pase a mi compañero. Buenos días, ingeniero Marco. La siguiente pregunta es, ¿alguna vez detectó un error constructivo ya ejecutado en la obra y cómo tomó la decisión para comunicarlo y corregirlo sin afectar gravemente el cronograma ni la relación con el equipo? Bien, mira, mayormente cuando uno ejecuta obras, yo les dije desde un inicio, nada es perfecto. Normalmente los expedientes técnicos, por más tecnología que tengan, que manejen software y lo hagan, siempre va a haber lo que se le llama errores o vicios ocultos, ¿no? Dicho sea de paso, estos errores van a traer consecuencias. Y si uno los detecta dentro de obra, les dije, está ligado a que hagas la consulta al supervisor. Mira, yo he encontrado este error acá, yo me detengo y prefiero hacer la consulta a su persona o a la entidad o al consultor para darle solución y no poner en riesgo lo que es el proyecto e incluso a vidas, ¿no?, que lo puedan usar. Me refiero, por decir, ponte que sea una posta médica y encuentras varios errores. Como ejemplo nomás, y me ha pasado, es de que columnas, por decir que deberían tener un fierro estructural bien calculado, a veces en el dibujo lo hacen con menos, por decir, puede ser un fierro de 3 octavos y se confunden con 5 octavos, ¿no? Entonces esas cositas difieren y ya tú tienes la responsabilidad de avisar o paralizar simplemente. ¿Ya? Gracias, ingeniero. Le doy pase a mi compañero. Ingeniero Marco Antonio, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo gestiona la coordinación entre las diferentes especialidades, ya sea estructuras, instalaciones, arquitecturas, entre otras, para evitar interferencias durante la ejecución de obra? Ya, mira, es bien interesante esta pregunta. Mira, normalmente cuando uno ejecuta un proyecto, el que conoce más o menos y hace una programación, tiene que tener una secuencia, ¿no? Una secuencia de actividades. Por decir, tú de frente no te vas a ir, como un ejemplo, a un tarrajeo de una columna si previamente no haces un trazo y replanteo desde las zapatas, ¿no? Y todito eso es un proceso. Entonces, el que hace el proyecto, obviamente tiene que ser dentro de la programación. Normalmente dice obras preliminares, movimiento de tierras, más o menos hay una secuencia. Entonces, hay que respetar esas secuencias, ¿no? Y si por A o B tú caes, digamos, en retraso, entonces tú tienes que darle prioridad a las actividades que están en retraso para que te niveles y puedas llevar todo a la par, ¿no? Con el resto de actividades. Muchas gracias por su respuesta. Le doy pase a mi compañero. Bueno, ingeniero Marco Antonio, mi pregunta es, ¿qué decisiones considera usted que tienen mayor impacto en el éxito o fracaso de una obra durante su ejecución? Las decisiones, ¿no? Bueno, ¿qué te podría decir? Cuando un proyecto se crea es porque hay una necesidad, ¿no? Te pongo un ejemplo por decir, para iniciar un proyecto hay una necesidad, por decir, en una comunidad, se me ocurre, ¿no?, de que ellos toman agua de mala calidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema ahí? ¿Cuáles son los indicadores, ¿no? De que hay personas desnutridas, con enfermedades diarreicas, y ¿qué es lo que se propone? ¿De dónde nace el problema? Porque esas personas no tienen la misma disponibilidad, la misma suerte que nosotros vivimos acá en Cajamarca, que nos vamos y abrimos un caño y ellos no. Entonces ellos, y yo lo he vivido, ¿no?, en campo cuando he hecho proyectos, madrugan 3, 4 de la mañana a carrear su agua de un puquio, ¿no?, que obviamente no es igual, no está desinfectada, entonces, y lo toman, y de ahí nace el problema, ¿no? Entonces, es la necesidad de cada persona, de cada comunidad, para cambiarle su vida. Ese es el objetivo, y nosotros tenemos que contribuir a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí entramos los ingenieros, los arquitectos, los sociólogos, hasta los arqueólogos, y ahorita que se está dispersando todas las ramas de la ingeniería. Antes el ingeniero civil lo hacía todo, ahora ya no es así. Ahora, por decir, les comento, ¿no? Y yo tengo un proyectito, me ha tocado ser residente de obra, pero a mi alrededor ya están mis asistentes, están mis personas de control de calidad,
que se tratan de ver materiales, cómo manejas el concreto, ¿no? Está el de seguridad, que tiene que ver la seguridad de todo el personal, está el ingeniero ambiental, que tiene que mitigar los posibles impactos que hay en obra, está una cosa bien importante, es un componente social. Y el componente social se encarga de sensibilizar a la gente, ¿no? A través de usos y costumbres, porque cuando tú haces un proyecto, les choca a ellos, ¿no? Ellos están acostumbrados, por decir, en hacer sus necesidades en una letrina de hoyo seco normal, pero ya últimamente eso ya se ha dejado de lado y el gobierno les está construyendo ya una letrina que no tienen que envidiar, por decir, a una casa del pueblo, donde tiene su ducha, tiene su inodoro, su lavatorio y su pileta. Entonces, guiarles ese cambio, para ellos les choca, ¿ya? Y es así. Entonces, es un modo de cambiar su vida para ellos, para su bienestar. Muchas gracias por su respuesta, ingeniero. Le doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, ingeniero Marco Antonio, mi pregunta viene a ser, ¿usted cómo maneja los conflictos o desacuerdos dentro del equipo que muy bien sabemos que lo componen tanto nuestros obreros, también los maestros de obra y los respectivos profesionales de cada área que vendría a ser, para mantener un ambiente de trabajo eficiente y que se cumplan los plazos del cronograma que han sido estipulados? Bien, yo pienso principalmente que la persona, por más títulos que tenga, tiene que ser una persona humilde, ¿no? Y saber escuchar al resto, siempre y cuando haya mucho respeto, ¿no? Porque el peón, el oficial, el operario, el maestro, operadores, en fin, donde te encuentres dentro de una obra, todos merecemos un respeto. Si es que el respeto se pierde, entonces créeme que eso va a ser un caos, ¿ya? Entonces, eso es lo principal. Y dar la posición a cada uno, ¿no? Es como en el ejército, sin perder el respeto, ¿no? Hay jerarquías de mando y conocimientos y respeto. Si tú das una orden, cuando tú inicias una obra, te presentas y dices, bueno, yo soy fulano de tal, bajo mi mano derecha es el maestro y así. Entonces, si es que hay eso y sabes manejar con humildad las cosas, créeme que las cosas fluyen adelante. Muchas gracias, ingeniero, por responder mi pregunta. Bueno, ingeniero Marco Antonio, de parte de todos queremos agradecerle por su tiempo, por responder nuestras preguntas. Muchas gracias y buen día. Bueno, Gracias. yo me despido, yo les agradezco a todos y ojalá que estas pequeñas experiencias que yo estoy compartiendo con ustedes, pues les sirvan para ustedes los futuros profesionales y que sean unas personas de éxito. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero.